suelo, agua, planta, atmósfera. Realmente se habla de agua, suelo, planta, atmósfera, pero yo los cambié un poquito de lugar para que, porque me gusta cómo suena la sigla. Me es más fácil hablar de Zapa, suelo, agua, planta, atmósfera, que por eso lo cambié. Pero bueno, es esta relación que hay y que algo ya empezamos a ver. La planta está fija al sustrato, generalmente el sustrato del suelo, y el agua nosotros se la aplicamos al suelo, no a la planta. Entonces la planta saca el agua del suelo y la atmósfera viene a jugar un papel en el tema de que la planta debe evaporar agua para poder producir esa succión y ese flujo constante de agua dentro de la planta para absorber los nutrientes. Entonces, esta relación es la que vamos a ver qué pasa en el suelo. Vamos a hacer un repasito de algunas cosas que vieron en cultivos bajo cubierta. Por supuesto que vamos a ver bastante sobre la parte de suelo, algo de química sobre agua que ya vimos. Vamos a retomar algunos conceptos que vieron en fisiología y en botánica, como para ya ir viendo de qué forma tendríamos que ir pensando el riego en nuestro jardín. Esto no está de más decirlo, pero ya lo hemos visto un montón de veces. El agua es el constituyente más abundante en todos los seres vivos y en las plantas, por supuesto, más todavía. Las plantas tienen un 70, 80, 90% de agua en su constitución. Además, el agua, como es un disolvente muy potente, hace que la planta pueda absorber del suelo todos los nutrientes que necesita. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, los absorbe disuelto en agua. Y a su vez, la mayoría de las reacciones químicas que se producen, o todas las reacciones químicas que se producen dentro del organismo, se producen en el medio acuoso. Por ende, el agua es muy importante. Esto también ya lo hemos visto, cómo es la constitución del suelo. En general podemos decir que el suelo es mitad hueco, mitad sólido. De ese hueco, en un suelo ideal, ya vamos a ver que no siempre es así, pero en un suelo ideal, la mitad es aire, la mitad es agua. Y dentro de lo sólido, casi todo es minerales. ¿Sí? Vamos a encontrar sales, vamos a encontrar óxidos, vamos a encontrar distintos iones, pero en general sales y óxidos, hidróxidos, y una partecita va a ser materia orgánica, hasta el 5%, porque ya le dije que 5% es en los mejores suelos, porque después esa materia orgánica que empieza a descomponerse termina transformándose en minerales. Los microorganismos del suelo, que son los encargados de mineralizar esa materia orgánica, la transforman en minerales. Ya deja de ser materia orgánica para ser minerales. Entonces, más o menos esta es la composición. Y se acomodan más o menos así. Si tuviésemos una porción de suelo, veríamos que las partículas sólidas se van acomodando para ir dejando huecos, poros, donde los poros más pequeñitos son ocupados por agua y los más grandes son ocupados por aire. Y es importante que el suelo tenga aire porque la planta necesita respirar. Y eso también tenemos que entenderlo, que si nosotros saturamos de agua un suelo, en vez de favorecerlo, vamos a estar perjudicando nuestra planta, porque ninguna planta puede vivir en un suelo saturado de agua. Y las partículas del suelo, en esta parte yo voy un poquito rápido porque muchas de estas cosas ya las hemos visto. Si a alguno le queda alguna duda, me para y volvemos, pero creo que todas estas cosas ya la han visto. Estoy tratando de repasar y ubicarnos para llegar a los conceptos que nos van a importar después en riesgo. En el suelo tenemos tres tipos de partículas o tres componentes sólidos, que son la arena, el limo y la arcilla. La arena son las partículas más grandes, que van entre 0,05 milímetros y 2 milímetros. ¿Sí? Hay arena ya bastante gruesa, que se pueden ver las partículas a simple vista. El limo está en el medio y las más pequeñitas son las arcillas,
que tienen menos de 0,0002 milímetros, o sea, más o menos 2 micras de grande, o sea, más o menos 500 partículas de arcilla me forman 1 milímetro. Piensen en las 2 rayitas que hay entre las marcas de una regla de medir, y ahí adentro van a entrar 500 partículas o más de arcilla. O sea, son los componentes más chicos. Por supuesto que también son los más livianos y son los que más fácil arrastra la erosión, el agua, el viento, cuando van a influir sobre el suelo. Este lo han visto en montones de lugares, que es el triángulo de las clases texturales. Siempre decimos que esto es lo ideal. Ahora, lo ideal muy pocas veces ocurre. Generalmente nuestros suelos van a estar en esta zona, tal vez la costa del Uruguay, allá Peñafort, Raúl va a tener tal vez algunos suelos que van a estar por aquí, tal vez la gente del centro de la provincia va a tener suelos que van a estar acá, y de este lado de la provincia, en Paraná, Diamante, tal vez estemos en algunos suelos que van a estar por acá, Arcillo Limoso, Franco Arcillo Limoso, ¿sí? Suelos livianos, suelos medios, suelos pesados. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto es muy difícil cambiarlo. La única forma de cambiarlo es reemplazar el suelo. Ya vimos el otro día en cultivo bajo cubierta, cuando hablábamos de si le agrego arena, ¿qué pasa? Y si agrego arena, estoy haciendo cemento. Si agrego arena a la arcilla, y a un suelo arcilloso, quiero agregar la arena para llegar a esto, o para bajar aquí, no voy a cambiar la textura porque yo agregue arena, sino lo único que voy a hacer va a ser generar un pegote, un cemento que al endurecerse va a ser impenetrable para la raíz. Entonces, yo tengo que saber dónde estoy parado para poder saber cómo manejarme. Yo sé que estos suelos de esta parte del triángulo van a ser suelos que van a poder retener muy poca agua. Estos van a retener mucha agua, pero la van a defender con uñas y dientes. Las plantas le va a costar mucho sacarla, ¿sí? Y aquí vamos a estar en la zona media. Menos retención que una arcilla, pero va a ser retenido con más fuerza que en una arena. Entonces, si yo sé dónde ubicarme, sé qué manejo darle al suelo y sé cómo regar. Yo sé que si en estos suelos yo quiero meter una lámina muy grande, quiero poner mucha agua de golpe y se me va a encharcar. Porque también al ser poros más chicos los que hay en una arcilla, la capacidad de infiltración, la velocidad con que el agua va a penetrar en el suelo va a ser menor. Y ustedes, si no lo entienden, piensen en esto. Un montón de gente que quiere salir de un lugar. Acá tengo una puerta de 5 metros. Acá tengo una puerta de 2 metros. Si yo quiero salir rápido, y aquí voy a salir muy rápido. Aquí el agua va a entrar muy rápido. Acá va a entrar muy lento. ¿Sí? Entonces, para lograr la misma eficiencia, y si acá riego mucho, voy a desperdiciar agua, porque la mayor parte se me va a ir en profundidad. Ya vamos a entrar en eso y vamos a ver por qué. Si yo no sé qué tipo de suelo tengo, esto lo voy a pasar muy rápido, en el apunte está, hay formas de determinar, saber cómo es, hay una cuestión práctica de saber qué tipo de suelo tengo. Generalmente, si es arenoso o si es arcilloso, lo veo muy rápido, pero en el medio, ¿dónde estoy? Bueno, hay que agarrar un poquito de suelo, mojarlo, amasarlo como si fuera una arcilla, y después empezar a seguir esto, ¿sí? Si cuando lo aprieto y lo amaso permanece como una bola formada, ¿sí? Si pasa eso, tengo que poner la bola entre los dos dedos, y si se forma, y empezar a amasarlo. Si se forma una cintita, sigo para abajo. Si no se forma cinta, estoy en franco arenoso. Si cuando lo hago la bolita no queda
armadita, o sea, porque está demasiado seco, porque tengo que volver acá. Y si no, pues está demasiado seco, no se forma la bola, bueno, estoy en un suelo arenoso. Y esto sigue, uno sigue, hace ciertas cosas, se forma una cinta, acá habíamos dicho en franco arenoso no, podemos estar en alguno de estos suelos, y continuamos hasta llegar a las distintas texturas. Es una forma práctica. Cuanto más uno practica, más fácil va a ser darse cuenta. Y ustedes dirán, ¿y es tan importante? Sí y no. Pero si yo sé que tengo un suelo bastante arenoso, voy a tener problemas de retención de agua. Mis riegos van a tener que ser más frecuentes. Mis riegos van a tener que ser de menor caudal, porque si no se me va a escapar el agua, voy a estar desperdiciando agua. Probablemente nunca tenga asfixia de raíces, pero sí voy a tener problemas de agua. Si estoy en un suelo arcilloso y me paso de agua, voy a tener suelo inundado, encharcado, no va a infiltrar en profundidad. Entonces, sí es necesario conocer por lo menos hacia dónde apunta mi suelo. Y fíjense esto, cuando la textura es más arenosa, cuando los componentes son más grandes, yo tengo menor porcentaje de porosidad. Tengo poros más grandes, pero en proporción tengo menos cantidad de espacio. O sea que en un suelo arenoso tengo solamente un 38 contra un 53 de un arcilloso. Pero ¿qué pasa? Además, un suelo arenoso de que tiene menos espacio para contener el agua, son espacios muy grandes y se me va y se me pierde. En cambio, en un arcilloso tengo más espacio, pero los poros son más chiquitos, el agua queda aprisionada mucho más fuerte. Entonces, en los arenosos, mi problema va a ser que el agua se me va, se me escapa, no me retiene agua. Y en los arcillosos, que me retienen mucha agua, pero el agua queda retenida con tal fuerza. Recuerden que el agua es una molécula polar y las partículas de suelos tienen cargas eléctricas, tienen cargas negativas y positivas, por lo tanto me la van a retener. Cuanto más partículas tengo, porque son más chiquitas, más fuerte me retienen el agua. Y más fuerza tiene que hacer la planta para sacarla. Entonces, los dos extremos de este triángulo me van a generar problemas. Y hablando ya, esto es la parte de suelo. ¿Hay mucho para decir? Sí, lo vamos a ir viendo de a poco, pero en general es esto. La textura me condiciona el riego. ¿Por qué? Porque si es arenoso, pierdo mucha agua en percolación, en profundidad. Recuerden ahora el ciclo hidrológico. Cuanto más grandes son los agujeros, más rápido se me escapa el agua. Cuanto más chiquitos son los agujeros, más lento se me escapa el agua. Pero si son muy chiquititos, el agua no se escapa, queda retenida y me saca el aire del suelo y las raíces se me pueden asfixiar. Además, cuanto más chiquitos son los agujeros, más difícil es que la planta saque el agua del suelo. Y vamos a ver algunos conceptos de agua en el suelo. Uno es el agua gravitacional o agua libre, que es el agua que después de una lluvia o de un riego profundo se me escapa en profundidad. Es un agua que drena libremente, que no queda en el suelo. Es el agua que se me va. Y eso va a depender de la textura. Suelo arenoso tienen más agua gravitacional, suelos arcillosos tienen menos agua gravitacional. Y generalmente, después de un riego grande o de una lluvia grande, el agua gravitacional sigue infiltrándose en profundidad hasta 2 o 3 días después de que ocurra el evento. O sea, yo no puedo pensar que todo el agua que tengo después de regar me va a quedar ahí. Por eso la eficiencia de las lluvias y la eficiencia del riego suelen ser menor, y cuando yo creo que puse 100 litros de agua, y en realidad yo tengo un 30, 40, 50% que se me va a ir en profundidad. Después que todo ese agua drenó, que toda ese agua se me fue en profundidad y que ya el agua no sigue cayendo, no sigue bajando, tengo un agua que queda retenida por el suelo, pero que empieza a provocar otro fenómeno, que es la capilaridad.
La capilaridad es un fenómeno del agua que le permite el ascenso por tubos muy pequeños o por espacios pequeños, por el tema de la cohesión de las moléculas de agua. ¿Se acuerda que lo vimos en química? ¿Sí? Las moléculas están cargadas positiva y negativamente, la molécula de agua, entonces se atraen entre ellas. Por eso lo de la transpiración que provoca ese flujo constante, por eso la planta tiene que transpirar, porque lo que evapora y se me va a la atmósfera, esas moléculas de agua que salen en forma de vapor, tironean las moléculas de abajo y generan ese flujo constante, que es como una especie de bomba que hace que el agua circule dentro de la planta. Entonces ese agua capilar, después que drenó todo el agua gravitacional, queda el agua capilar. Y ese agua empieza a subir por los poros. Y también puede ser un agua que va a subir desde las napas. Por eso también esto puede llegar a ser un problema cuando yo tengo aguas subsuperficiales muy altas. Y ahí vamos a recurrir al drenaje, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es lo que pasa, fíjense, en un suelo arcilloso, el agua capilar asciende mucho más que en un suelo arenoso. Los poros o los espacios que deja un suelo arcilloso son más pequeños y cuanto más pequeño es el espacio, más alto va a subir la columna de agua. En un suelo arenoso le va a costar más subir porque tiene espacios más grandes. ¿Sí? ¿Se entiende? Y para ver capilaridad, nada mejor que esto. Fíjense, un ladrillo que yo coloco en agua, ¿sí? Aquí está el nivel del agua y el ladrillo se moja hasta acá arriba. O sea, que todo este espacio, el agua subió por capilaridad. El ladrillo está hecho de tierra. Por lo tanto, esto que pasa en los ladrillos es lo mismo que pasa en el suelo. Yo mojo el suelo, baja el agua gravitacional, se me pierde el agua gravitacional y después el agua empieza a ascender. O sea que no solamente voy a tener pérdidas por abajo, sino que después el agua que me queda retenida va a seguir subiendo y perdiéndose. Por eso, esto es algo que podemos usar a nuestro favor en el caso de plantineros. ¿Sí? Cuando yo tengo un plantinero, para no tener que regar todos los días y que la tierra se me mantenga húmeda, ¿qué hago? Las macetitas de germinación las pongo adentro de una bandejita con agua. Entonces riego cada 4 o 5 días. Lo único que hago es mantener el nivel del agua 1 o 2 dedos de alto y entonces el agua asciende y las plantitas en germinación, las semillas en germinación que están por acá se humedecen y las plantitas van a tomar agua. Ojo, que si yo esto me dejo estar y las raíces empiezan a llegar acá, una vez que tocan el agua libre se empiezan a podrir porque acá no hay oxígeno. Esta es una experiencia práctica con un ladrillo. Y por último, una vez que el agua me drenó hacia abajo, el agua subió por capilaridad y ya se perdió en infiltración, ¿sí? El agua gravitacional se perdió por capilaridad, el agua capilar. ¿Se secó el suelo? No. Todavía queda una parte de agua, que es el agua higroscópica. Pero lamentablemente ese agua está tan retenida en el suelo, tan fuertemente aprisionada, absorbida por las partículas del suelo, que la única forma que tiene de moverse es en forma gaseosa. Pero ya acá no puede ser aprovechada por las plantas. ¿Estamos? O sea que muchas veces yo veo que el suelo tiene algo de humedad, pero es este tipo de agua. Y este agua no puede ser tomada por las plantas. Y acá se origina algo interesante, porque empezamos a ver cuándo, cuánto y cómo regar. Hay un punto que se llama punto de marchitez permanente, que es un punto donde el suelo aún tiene agua, pero es todo agua higroscópica. Y el agua está tan retenida por el suelo que la presión que ejerce el suelo
para retener el agua equivale a 15 atmósferas. O sea, cuando llego a este punto, empiezo a ver que las plantas se marchitan. Y es una marchitez permanente, porque ya vamos a ver que hay otro tipo de marchitez que solemos ver en los días de mucho calor al mediodía. Los que han sembrado zapallo, zapallito, por ahí en enero, ven las hojas del zapallito caídas, flácidas, marchitas, y dicen, pero si hay agua en el suelo. Bueno, es una marchitez temporaria que lo hace como método de defensa. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en este caso, la planta, si yo no riego, no se recupera, porque ese zapallito que estaba flácido, cuando empieza a bajar la temperatura o llega la noche, otra vez recobra la turgencia, se pone lozano, lindo, pero acá no. Baja la temperatura y la planta sigue marchita. Hay alta humedad relativa del ambiente y la planta sigue marchita. Es el punto de marchitez permanente. Las plantas no pueden atraer agua del suelo. Por supuesto, se habla de 15 atmósferas. Hay algunas plantas que pueden inclusive extraer agua todavía en este momento. O sea que el punto de marchitez permanente se toma como parámetro 15 atmósferas. Y ustedes dicen, ¿cómo lo miden? Y hay instrumentos para medir eso, ya lo vamos a ver también. Pero la mayoría de las plantas no pueden ya sacar agua del suelo. ¿Sí? También hay que ver otra cuestión, que no todas las plantas van a entrar al mismo momento en punto de marchitez permanente, porque eso también depende de la profundidad. ¿Sí? Hay plantas que exploran 15 a 20 centímetros del suelo, entonces es el suelo más expuesto a la pérdida por capilaridad, la parte del suelo más expuesta a pérdidas en percolación profunda, entonces generalmente esas plantas rápidamente entran en punto de marchitez porque en esa zona de exploración estamos en 15 atmósferas. Y otras plantas que están al lado con raíces más profundas todavía están sacando agua en profundidad y no llegan a este punto. Por eso esto depende mucho de cada especie. El otro punto extremo que tenemos es el de capacidad de campo. Capacidad de campo es el porcentaje de humedad retenida a 1/3 de la atmósfera. O sea, el agua no está libre, no, ya dejó de escaparse en profundidad, está en el suelo, está retenida, pero está apenas retenida. Y el agua acá las plantas pueden sacarla sin ningún tipo de esfuerzo. Esto generalmente es lo que se busca con los riegos. Tratar de estar en este punto, acá, en la capacidad de campo, que es donde las plantas van a hacer el menor esfuerzo. Y es donde tenemos prácticamente el suelo ideal, porque tenemos 50% de parte sólida, 25% de aire y 25% de agua. Esto es lo que tenemos que tender a buscar con el riego. Y ustedes miran, pero entonces tengo que regar todos los días. No. Si recuerdan que yo les dije hace un ratito que después de un riego suficiente, importante, o de una lluvia, el agua gravitacional sigue perdiéndose 2 o 3 días después. Por lo tanto, casi que podríamos decir que los riegos no deberían ser antes de 2 o 3 días. Salvo que sea insuficiente, salvo que no alcance ni siquiera la capacidad de campo. Que esté tan esté tan seco mi suelo que yo haga un riego y no alcance ni siquiera a llegar a la capacidad de campo. Y sí, ahí voy a tener que volver a regar el otro día, tal vez. Pero si yo hago un riego, calculo y hago un riego suficiente, por 2 o 3 días no debería regar de nuevo. Porque hasta ahí estaría todavía drenando. ¿Sí? Hasta ahí todavía estaría perdiendo agua gravitacional en profundidad. Recién ahí podría empezar. ¿Es una regla? No. En suelos arenosos probablemente el agua gravitacional se pierda en un día y en suelos arcillosos tal vez se pierda en 5. El promedio son 2, 3 días. Eso tenemos que ir viéndolo y haciendo un poco el ojo de acuerdo a nuestro suelo, a nuestras plantas y a nuestro riego. Acá le digo, el drenado libre dura 1 a 3 días. Entonces, ¿cuál será el agua aprovechable por la planta? Entre punto de marchitez permanente y capacidad de campo. Ese es el agua aprovechable. Y ustedes miran, y si riego de más, y se te pierde profundidad, la planta no la aprovecha. Pero si igual saca, y sí, pero ya saca agua que debería ser agua de capacidad de campo. Hay agua que se sigue perdiendo. Entonces, ese
Ahí es donde yo me tengo que mover. Inclusive, lo más cerca de capacidad de campo, como le dije hace un ratito. Inclusive, una vez que yo calculo cuál es mi capacidad de campo, cuál es mi punto de marcha permanente, no debería irme mucho más lejos en un jardín de un 25% de capacidad de campo. Bueno, acá está esquematizado lo que es saturación, el suelo completamente, todos los poros del suelo completamente inundados, no hay aire en el suelo y se pierde agua, esto es agua no aprovechable, lo que se va en profundidad, esto es el agua gravitacional que se está perdiendo. Capacidad de campo, el agua ya no drena en profundidad, es el agua aprovechable y aquí el único agua que se pierde es el que toman las plantas y lo poco que se puede perder por capilaridad. Y punto de partida permanente, si se fijan, todavía queda agua retenida alrededor de las partículas, pero ya la planta no la puede sacar. Casi todo mi capacidad porosa está cubierta por agua, por aire. Este agua no está aprovechable. Está, pero no es aprovechable. ¿Puede seguir perdiendo agua al suelo? Sí, puede seguir perdiendo agua al suelo. Bueno, y esto es el parámetro más o menos de humedad. ¿Cuánto, qué porcentaje del volumen del suelo o qué porcentaje del peso del suelo eh, puede ser aprovechable en distintos tipos de suelo? Arena media, arena fina, migajón arenoso. Este cuadro está adaptado de un trabajo mexicano, pero nosotros usamos más o menos los mismos términos, franco, arcilla, ¿sí? Fíjense que en un suelo franco, ¿sí? La humedad aprovechable está en un 11% cuando la capacidad de campo está en un 18%. 18% del peso del suelo. Una arcilla puede tener mucho más agua, pero sin embargo el agua aprovechable es mucho más chico, es mucho menos. ¿Por qué? Porque en la arcilla hay mucha agua que queda fuertemente retenida. Fíjense que cuando el agua está baja del 15% de volumen, ya deja de estar aprovechable para las plantas. O sea, uno todavía ve que el suelo está fresco, pero ya la planta empezó a sufrir, ya no puede sacar agua del suelo. Continuemos con esto. Bien, y llegamos a los mecanismos de absorción. O sea, ¿por qué necesito que mi planta explore? ¿Por qué necesito que haya espacios porosos? Porque, ¿cómo absorbe la planta? Hay tres mecanismos por los cuales las plantas sacan nutrientes del suelo. Uno es por intercepción. La raíz va creciendo, se chocan los nutrientes y cuando se los choca, los absorbe. ¿Sí? Están disueltos en agua y se los absorbe. O sea, eso se llama intercepción. Otra es por difusión. Nosotros sabemos, por química y por biología, que en general los nutrientes o cualquier sustancia disuelta va a tender a moverse de donde está más concentrada a donde está menos concentrada. Entonces, si yo tengo una planta que está absorbiendo nutrientes y un poco más lejos hay gran cantidad de nutrientes, los nutrientes van a tender a moverse para dispersarse en el suelo. ¿Sí? Eso se llama difusión simple y de esa forma la planta va absorbiendo y va arrastrando nutrientes en la solución del suelo hacia la raíz. Y después por flujo basal, aspiración. ¿Sí? El mismo sistema que la aspiradora, nada más que en vez de aspirar polvo, aspira solución de agua con sales. Esa succión que hace el flujo de agua que sale por los estomas de la hoja, se escapa a la atmósfera en forma de transpiración y que genera toda esa corriente dentro de la planta, también genera una aspiración, una succión en la solución del suelo, que hace que los nutrientes se muevan e ingresen a la planta. Eso se llama flujo masal. Entonces, por intercepción, yo necesito que las raíces crezcan libremente. Por difusión, necesito que haya agua libre en el suelo y que se mueva libremente. Y por flujo masal lo mismo. Por lo tanto, yo necesito tener ese agua en el suelo para que se muevan los nutrientes. O sea, no solamente que el agua esté adherida, pegada a los minerales y a las partículas sólidas del suelo, sino que tenga un agua
relativamente libre que se mueva en el suelo y me permita arrastrar nutrientes. Ahora, lo que yo les decía hoy de el tema de la profundidad de raíces. Y fíjense otra cuestión. Yo les decía hoy, un césped tiene una profundidad de 20 centímetros. Pero encima, si tiene una profundidad de 20 centímetros, casi la mitad de las raíces van a estar en los primeros 5. Porque este patrón, esto es un esquema de una planta de maíz, pero en general todas las plantas tienen este esquema. En el primer cuarto está el 40%, en la mitad de la planta va a estar otro 30% más, o sea que en la mitad de la profundidad de las raíces yo voy a tener prácticamente voy a tener más del 70% de las raíces. O sea que esa es mi zona que yo tengo que cuidar la humedad. ¿Sí? Si la planta está trabajando con esto, realmente está sufriendo. Yo lo que tengo que mantener húmedo es esto. Entonces, eso es lo que yo le decía, que se los hablé un par de veces en la clase anterior, lo hablamos también cuando planteamos el trabajo práctico 1, lo de la zonificación. Si yo tengo césped, mi profundidad de suelo va a ser 5 o 10 centímetros. Entonces, mi cantidad de agua de riego, mi lámina de riego, mi dosis, mi frecuencia, mi dotación, va a ser totalmente distinta a que si yo tengo rosas, donde probablemente este cuarto de profundidad sea 20 centímetros, 30. Entonces, una rosa va a poder defenderse mucho mejor, puedo espaciar más los riegos, porque el volumen de suelo que me está acumulando agua va a ser mayor. Y otra cosa, a medida que yo me voy en profundidad, más lento se pierde el agua capilar. El agua que percola en profundidad, eso depende del suelo. Pero si no es lo mismo el agua que se encuentra a 30 centímetros del suelo que el agua que se encuentra a 5 centímetros del suelo. Por la humedad ambiente, por la temperatura, por las raíces de las plantas que exploran más que nada la primera parte del suelo, ese agua se me va a ir más rápido. Por lo tanto, si yo tengo plantas de raíces poco profundas, voy a necesitar mantener mi suelo más húmedo que si tengo plantas de raíces profundas. Y ahí es donde yo ya empiezo a zonificar. No es lo mismo un césped que una plantación de rosas. No es lo mismo una plantación de rosas que una plantación de arbustos más altos, como pueden ser algunas aljabas, algunos abutilon, y no es lo mismo estos que una plantación de árboles. La profundidad, la capacidad, el contenedor donde yo voy a acumular agua va a ser mayor cuando más profundas sean mis raíces. Y eso me va a permitir manejar distinto mi riego, espaciarlo más y tal vez también aumentar la dosis que voy a poner en cada riego. Pero, no siempre los suelos son lo que parecen. Y a veces nos encontramos con que tengo un hermoso suelo franco, arenoso, lo ideal para un jardinero, un suelo franco, arenoso, que nunca se me va a saturar demasiado de agua, que va a tener un agua disponible importante, pero puedo tener impedimentos. ¿Qué impedimentos? Estos son dibujitos, ¿no? Lo que se llama pie de arado, que son endurecimiento de las capas más profundas del suelo por trabajos y laboreos que se han hecho. Y usted me dirá, ¿pero qué laboreo? Por ejemplo, una cancha de fútbol. Hay muchas canchas de fútbol que, sobre todo canchas del interior, de equipos del interior, donde se juegan muchos partidos el mismo día y con barro y con todo. Y aunque no parezca, eso va haciendo, con el correr de los años, que las capas más profundas se endurezcan y se forme prácticamente un adoquín. O en otros casos, parques o estadios deportivos donde
se los ara. Una vez al año se los ara para combatir maleza, para resembrarlo, para emparejarlo. Y los arados, sean de discos, sean de rejas, sean lo que sea, van formando una capa donde apoya el límite donde trabaja la herramienta, que hace que se endurezca. ¿Y eso qué hace? Que limite mi profundidad. Yo he visto campos deportivos donde a 30 centímetros tenía una capa que era más dura que el asfalto. ¿Sí? Esto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con herramientas se puede romper. Si son campos grandes, mecánicamente se pasa un implemento que trabaje por debajo de esa capa y la rompa. Si son jardines o más chicos, se puede hacer manualmente. Hay herramientas que son como una especie de horquilla, son una pala con puntas, donde uno lo va enterrando y va moviendo y va rompiendo esa estructura. También puedo tener el caso de tener agua subterránea, ¿sí? Que tenga una napa colgada, tenga una napa muy, muy cerca y tal vez no me va a hacer nada en un césped, al contrario me va a beneficiar porque el agua capilar va a subir y va a estar siempre como regado, pero si yo quiero hacer una plantación de árboles de arbusto, eso me lo va a impedir. Bueno, ahí también lo puedo solucionar trabajando con drenes, que después vamos a verlo más adelante cuando veamos obras de drenaje. Pero puedo drenar y puedo hacer que ese agua que aparece ahí, que parece colgada, se vaya. Pero después tengo dos problemas, que es la presencia de piedras y la presencia de capas de arcilla. Un caso muy típico en nuestro suelo. Si vieron, no sé si vieron tipos de suelos cuando vieron la materia de suelos, pero nosotros acá tenemos un suelo donde se dice que tiene un bedo textural. Es una capa de suelo, más o menos aparece a medio metro, 30 centímetros, 70, depende de la zona, pero que es una capa de arcilla muy densa, muy dura y que es un impedimento para las raíces. O capas de arena. Tengo un suelo bárbaro y por ahí tengo una capa de arena. Una capa de arena que al metro, y eso me limita porque esa arena va a percolar, va a estar siempre seca, las raíces no van a poder desarrollar ahí porque hay solamente aire y arena. Entonces, en esos casos, es poco lo que se puede hacer, es muy poco porque no voy a sacar toda la capa de arcilla o de arena y cambiarla, no voy a sacar todas las piedras que tengo. Bueno, en esos casos sé que voy a tener que trabajar con especies que se adapten a limitaciones del suelo. Pero en los dos casos anteriores, aguas subterráneas con drenes y los piedrados, capas endurecidas con herramientas en profundidad, puedo manejarlo. Pero muchas veces no me doy cuenta de esto. Y yo veo que riego poquito y las plantas se me mueren y se me pudren las raíces. Riego poco y la planta no crece, no crece, no crece, o le riego mucho, la fertilizo y no crece. Y claro, porque hay un equilibrio, la planta busca un equilibrio entre la raíz y la parte aérea. Entonces, si no me crece la raíz, la parte aérea me va a quedar chica. Y muchas veces estas capas están tan cerquitas como 20 centímetros. Pasa que ¿quién va a ir a dar vuelta a tierra un césped precioso, verde? Claro, cuando queremos empezar a implantar algún arbusto o alguna planta con un poco más de porte, me encuentro con estos problemas. Bien, vimos el suelo, vimos el agua, vimos las raíces, nos estaría faltando la atmósfera, pero vamos a charlar del umbral de riego. ¿En qué momento riego? Porque bárbaro, sabemos que tenemos que estar lo más cerca posible de la capacidad de campo y lo más lejos posible del punto de marchitez permanente. Pero como dijo hoy el compañero, ¿cómo hago? Meto el dedo y me sale limpio, no hay barro, pero la planta está bien. Y a veces veo que la planta tiene humedad y está amarilla. Bueno, hay un montón de métodos que podemos utilizar, no en una maceta, pero hay métodos, 5 grupos de métodos que podemos utilizar en parques, en jardines. Piensen que ustedes no se encasillen en que van a trabajar en jardines chiquitos o en maceta. Ustedes van a salir acá y van a poder manejar plazas, parques, campos deportivos. Entonces, van a poder implementar algunos métodos para
poder llevar el control del agua. Los métodos gravimétricos son los más directos y precisos, pero son lentos, son costosos, porque ¿qué hay que hacer? Hay que sacar un poco de suelo, llevarlo a una estufa a 105 grados y ir pesando cada tanto y ver que cuánta agua tenía ese suelo. Me sirve como para decir, bueno, más o menos, si el suelo está de este color, tiene tanta agua. Si el suelo está un poco más claro, tiene menos agua, entonces, pero no me, o para calibrar algún aparato que quiera utilizar, como pueden ser métodos tensiométricos o bloques de resistencia. Ahí sí me sirve el método gravimétrico, pero para el día a día no. ¿Y qué es el método tensiométrico? Usar un tensiómetro. Hay unos aparatos que tienen un manómetro, esto se clava en el suelo y aquí y se le agrega agua y por diferencia de tensiones mide en el tensiómetro, en este reloj, en este aparatito, nos va midiendo cuál es la tensión con que el agua del suelo está retenida. Y eso nos va dando una idea de esos 15 atmósferas y 1/3 de atmósfera. Si yo estoy en una atmósfera más o menos, estoy cerca de la capacidad de campo. Si estoy en 10, 12 atmósferas y estoy cerca del punto de marchitez permanente. Esto, si yo lo distribuyo en un parque, puedo ir controlando cuánto agua tengo. No son demasiado caros y, ¿ven? Aquí se ve que aquí en este tubo tiene agua. ¿Sí? Y este agua destilada, compara esto, la resistencia de este agua con la resistencia de la solución del suelo y me mide la cantidad de agua que puedo tener. Hay que calibrarlo y se calibra con esto. Los bloques de resistencia funcionan parecido, pero en realidad son unos bloques de distinto material. Puede ser algún material poroso, nylon, porcelana, que tiene adentro electrodos y que se pone en el suelo y se trata de estabilizar con el resto del suelo. Y lo que hace es medir por conductividad eléctrica cuánta agua hay en ese momento. ¿Sí? Si yo tengo ese bloque metido en el medio de mi parque y puedo ir midiendo, supongo que es la cantidad de agua que hay en ese bloque poroso, es más o menos la misma cantidad de agua que hay en el suelo. Y por diferencias por resistencia eléctrica entre los electrodos puedo calibrar y saber cuánto agua tengo en el suelo. ¿Sí? Hay que calibrarlo, hay tablitas, pero es un método que funciona bastante bien. Y puedo combinar todos estos métodos, pero después lo que nosotros más vamos a usar, esto en campos muy grandes lo vamos a utilizar, pero después el ojo. Ir viendo si mis plantas están creciendo bien, si el color es el adecuado, si el movimiento de las plantas, si las plantas no están demasiado marchitas, no están demasiado secas, todo eso cuesta, lleva tiempo, pero uno se va entrenando y va sabiendo, estoy regando poco, estoy regando mucho, y puede ir calibrándolo. Y recuerden, siempre estar cerca de eso. Esto es lo que yo les decía hoy. Esta planta no está marchita, no está en marchite permanente. Esta planta en este momento es un momento de mucha temperatura, de baja humedad y hay condiciones ideales para que el agua se evapore. Y por lo tanto la planta dice, si yo sigo transpirando a esta velocidad, no alcanzo a sacar el agua del suelo a esta velocidad, por lo tanto me voy a secar. ¿Qué hace? Se marchita. Al marchitarse se le pierde el agua de las células oclusivas de los estomas, se cierran los estomas y no deja que pierda agua. ¿Sí? Lo mismo pasa en algunos cultivos de las gramíneas, ¿sí? Por ahí no hay muchas gramíneas ornamentales, pero sí se pueden ver en algunas, pero si no, maíz, sorgo, en pleno verano, doblan la hoja y queda la hoja como acartuchada. Y te dicen, está en sequía, pero si hay barro en el suelo. No, hay mucho calor, muy baja humedad, y la planta está transpirando, perdiendo más agua de la que puede sacar del piso, ¿sí? La que puede sacar del suelo. Entonces pasa esto. Pero ve que arriba dice relaciones de transpiración y fotosíntesis. Además de todas las cosas que vimos ya del agua, que va a regular la temperatura por su alto calor latente, que va a ayudar a absorber nutrientes, que va a generar las reacciones químicas, el agua es fundamental para la fotosíntesis.
En algún momento lo tienen que haber visto, no sé si en fisiología lo vieron, pero la fotosíntesis es un proceso químico mediante la cual las plantas, con dióxido de carbono del aire, agua que sacan del suelo y energía del sol, usando la energía del sol, pueden transformar esos compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos y almacenar en esos compuestos orgánicos la energía del sol. O sea, es la única forma que ha encontrado la naturaleza para transformar la energía solar en energía química aprovechable por los seres vivos. O sea, la única forma que tiene la energía de entrar al sistema vivo es por la fotosíntesis. Lo hacen las plantas, lo hacen las algas, lo hacen algunas bacterias. Y el agua acá es fundamental porque una de las primeras cosas que pasan los cloroplastos es romper la molécula de agua en sus componentes, iones de hidrógeno por un lado y oxígeno. Por eso la fotosíntesis libera oxígeno. Y por eso las plantas son tan importantes para reciclar y generar oxígeno. Por eso la fotosíntesis aparece antes que la respiración aeróbica en el proceso evolutivo. Y por eso el dióxido de carbono, que era muy abundante en los primeros años de formación, en los primeros siglos, milenios de formación de la Tierra, hace 4.500 millones de años, hoy es tan bajo, porque las plantas lo van sacando para formar sus compuestos. Los iones de hidrógeno los usan para ir generando energía, hay todo un proceso donde los iones de hidrógeno activan otros sistemas, producen moléculas que acumulan energía. No vamos a entrar en ese detalle, pero entonces, la presencia de agua tiene relación directa con la fotosíntesis. Si no tengo agua en el suelo, no puedo producir fotosíntesis, la planta no puede crecer. ¿Sí? Y por eso, en estos momentos, las plantas no está haciendo fotosíntesis, aunque tiene abundante luz solar, aunque puede tener nutrientes del suelo, no está. A tal punto, hay una relación entre fotosíntesis y transpiración, agua y fotosíntesis, que hay algunas plantas que incluso han cambiado su metabolismo. Hay plantas que, sobre todo plantas que viven en zonas de mucha temperatura, plantas que viven en zonas desérticas, que son las crasuláceas, que hacen fotosíntesis de noche. Pero ¿cómo? ¿No me dijiste que para hacer fotosíntesis necesitábamos luz del sol? Bueno, en realidad hay un proceso intermedio donde captan la luz, pero la ruptura de las moléculas de agua y la liberación de oxígeno la hacen de noche, porque entonces durante el día cierran los estomas, no hay transpiración, no hay movimiento de agua, no puedo generar la energía a partir de romper la molécula de agua, entonces acumulo la energía y de noche hago fotosíntesis. Esto se ha estudiado y se conoce como metabolismo ácido de las crasuláceas. Todas las crasuláceas, la gran familia de las crasuláceas que la vieron en botánica sistemática, cambiaron su metabolismo para poder transpirar y hacer fotosíntesis sin morirse en el intento. Bien, ya vamos terminando. Y entramos a la última parte. Todo esto para decirle que una de las cosas que tenemos que hacer como jardinero es determinar las necesidades hídricas de nuestro jardín. Y para eso tenemos que zonificarlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que una de las cosas que tenían que hacer en el trabajo práctico número 2, el trabajo práctico número 1 ya la semana que viene, esta semana vamos a tener el instructivo para que arranquen, si bien ya se los conté, pero los detalles escritos para que puedan arrancar. Pero en el 2 van a tener que zonificar, van a tener que ir a ver un espacio verde en funcionamiento y con un sistema de riego instalado, puede ser cualquier espacio verde, y van a tener que zonificarlo para ver si lo que se está regando está bien, para ver si las necesidades, porque generalmente ¿qué pasa? Se riega todo igual y no todo necesita lo mismo. ¿Y por qué no todo necesita lo mismo? Porque la necesidad de agua para las plantas está dado por la evapotranspiración del cultivo. ¿Qué significa esto? Lo que la planta pierde por transpiración más la evaporación del agua del suelo. ¿Y de qué depende esto? De la evapotranspiración de referencia, que eso se calcula, y después yo le voy a dejar un cuadrito donde les muestro más o menos cuál es para la zona de Paraná, cuánto evapotranspira un sistema promedio,
que es un sistema de césped, es una porción de suelo cubierto con césped, y por eso a esa evapotranspiración de referencia hay que agregarle un coeficiente de cultivo. Ustedes dirán, facilísimo, listo. Tengo rosa, coeficiente de cultivo de rosa, por la evapotranspiración que me vas a dar vos, tengo la evapotranspiración de cultivo. Pero no. Porque los coeficientes de cultivo se han trabajado para muy pocas especies. Y especies agrícolas y especies de césped. De césped, porque lo tomaron los ingleses como base para calcular esto, y después para soja, girasol, sorgo, maíz, tomate, y paremos de contar. Entonces, ¿cómo hago con mis plantas? Bueno, vamos a usar el coeficiente jardín. ¿Y qué es el coeficiente jardín? Y es algo que inventamos y que ha funcionado y que funciona, donde yo no trato el jardín planta por planta, especie por especie, sino que lo trato como una cosa completa, como una zona. Por eso hay que zonificarlo. Y ahí tengo el factor especie, ¿sí? Donde yo trato de ver cuál es la especie que predomina en esa zona. Tengo césped, tengo árboles, tengo arbustos, tengo plantas herbáceas, tengo tapizantes. ¿Qué es lo que tengo? La densidad. ¿Sí? A ese factor de la especie lo multiplico por el factor densidad. Tengo un árbol, cada 5 metros tengo muchos árboles. Tengo especies herbáceas, como pueden ser alelíes, recién trasplantados, donde hay mucha parte de suelo sin que la planta lo esté cubriendo, o ya tengo una cosa más o menos interesante. Y después el factor microclima. No es lo mismo una parquización con árboles en un estacionamiento, que me va a consumir mucho más agua, por el calor del asfalto, por el calor del piso, por el calor de los edificios, por el microclima que se crea, que el mismo arbolado hecho al borde de un estanque, o de un tajamar, o de un arroyo. Cambia el microclima. Entonces, me explotó la cabeza. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo no lo puedo? Bueno, sí, hay cosas para hacer. Esta tablita, que no es mía, se la tomé prestada a unos investigadores mexicanos que trabajaron bastante este tema. Y fíjense, tenemos que aprender a usarla porque no hay tantas cosas. Los tipos de vegetación, árboles, arbustos, tapizantes, plantación mixta, cuando se mezclan un poco de todo esto, y césped. Factor especie, alto requerimiento, mediano requerimiento, bajo requerimiento. Y acá tenemos que empezar a saber qué plantas me consumen mucha agua y qué plantas me consumen menos. Lo vamos a ir viendo. Factor densidad, otra vez, alto, medio, bajo. Totalmente cubierto, una planta arriba de la otra, así todo, que no me queda súper sombreado. Eso va a consumir mucha agua. Y ahí veo, digo, bueno, tengo una zona de arbustos que me consumen poco, arbustos tipo, qué sé yo, lavandas, tomillos, ¿sí? Estaríamos por acá, factor especie. Están bastante denso, me paro por aquí en el 1,1, arbustos aquí, y están en el medio de un parque, o sea que no estaríamos al medio, acá uno. Multiplico esto, por y tengo el coeficiente de jardín. ¿Y qué hago con eso? Este sí es mío. Estas son evapotranspiración mensual de referencia para la ciudad de Paraná. Este es un promedio de 20 años. Lo más ideal sería hacerlo diario, pero no tiene sentido. Entonces digo, bueno, estoy en diciembre, ese coeficiente que saqué, el 1,1 por 1 por 0,2, que me daría algo así como 0,3, lo multiplico por 5,5 y me da cuánta agua me está necesitando por día mi cultivo, mi jardín, que en este caso sería 1 milímetro más o menos por día. Por lo tanto, yo debería agregar el equivalente a 7 milímetros de riego por semana.
Acá voy retomando datos y información y conceptos de varias materias. Necesitamos conocer esto y cómo aplicarlo, porque entonces yo ahora multiplico esto que calculo mi K de jardín, KL, K de jardín, con estas variables que saco de esta tabla y con el dato que me da aquí, yo le he dicho, bueno, arbustos 0,2 por una densidad alta 1,1, me daría algo así como 0,3 por 1, y me vengo aquí y sé cuánta agua tengo que agregar diariamente. No voy a regar todos los días, pero sí voy a agregar. Pero lo que yo quiero que les quede acá, justamente la aplicación de ese concepto que dieron en clima, es que lo primero que tenemos que hacer es zonificar un jardín. Algunos ejemplos, fíjense, acá tienen algunas especies resistentes a sequía, o sea que estarían dentro de lo que sería bajo consumo de agua. Lavanda, salvia, romero, generalmente las especies aromáticas, vinca, el sedum, que es una especie de flor, alelíes, adelfa, lantana, verbena, las portulacas, o Profesor, sí, el sedum es una suculenta. sí, es una suculenta, perdón, sí, sí, es una suculenta, es una suculenta. Portulacas, cactus, el aloe vera. Y dentro de las especies de alto requerimiento de agua tendríamos en general los helechos, aunque hay algunos helechos que estarían en el medio, el taco de reina, que podríamos considerar una planta tapizante, el abutilon, las calas y las achiras, obvio que necesitan un montón de agua, y después nosotros podríamos ir haciendo, sería improductivo hacer una lista completa, pero ustedes pueden ir agregando especies resistentes y especies de alto requerimiento. Y en el medio quedaría el resto. Pero esta sería la forma de zonificar el jardín. A partir de ahora vamos a ver cómo regarlo, pero hasta acá, cómo zonificarlo y por qué. Bien, algunas fotos de esto, bueno, una zona de bajo consumo de agua, fíjense, tenemos lavanda, tenemos en general especies arbustivas de bajo requerimiento de agua, este, muchas construcciones, caminos que van a evitar también, esta zona con piedrita van a evitar que se pierda agua, pero esto sería una zona de bajo consumo de agua. Comparado con esto, que ya es una zona de un consumo moderado de agua. Tengo un césped, tengo algunas plantas que si bien me van a requerir no tanto agua, esto es una Santa Rita, acá tengo un arbolito que es una acacia, no acacia, casia, no, una acacia esto, sí, esto es una acacia. Y tengo algunas herbáceas chicas, este es una zona de consumo moderado de agua. Comparado con esto, no puedo regar esto de la misma forma que esto.